Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Hoy nos adentramos en una historia llena de acción y camaradería con hermanos de batalla. Acompañen a Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker mientras enfrentan desafíos, fortalecen su vínculo y se embarcan en misiones cruciales en una galaxia en guerra. Esta narrativa promete emociones intensas y momentos inolvidables que exploran la compleja relación entre maestro y aprendiz. Que la fuerza los acompañe y disfruten de esta increíble aventura. Capítulo 36. Anakin Skywalker. La última vez que Anakin viajó disfrazado fue antes de que él y Padmé estuvieran casados. Se habían vestido con ropa sencilla de refugiados, un poncho sobre un chaleco estampado para él y una vestimenta años lejos de lo habitual para ella. Su intención en esos días era esconderse, pero lo que encontraron se convirtió en algo mayor, un deseo abrumador que los consumía a ambos. Parecía una vida diferente, aunque había sido mucho más reciente, y mientras que ahora se encogía al pensar en algunas de las cosas que había dicho durante esos momentos idílicos, o en la forma en que las palabras habían tropezado de su boca sin filtro, no cambiaría nada de eso. Porque, a pesar de todos los intercambios incómodos y los lamentables intentos de impresionarla, cada uno de sus errores, y los de ella, derribaron sus defensas hasta verse por lo que eran. Y todo empezó con un poncho sencillo, muy parecido al que llevaba ahora, excepto que esta vez su atuendo no fue seleccionado entre varias opciones puestas a disposición de un Jedi y una senadora. Todo lo contrario. De hecho, con esta vestimenta desgastada que habían adquirido junto con la Norriker, Anakin y Mil representaban el papel de pobres comerciantes con la esperanza de vender mercancías en Cato Neimoidia, un planeta conocido por dar la bienvenida a cada oportunidad, incluso para el comerciante más pobre. Dejaron atrás la plataforma de desembarco público a las afueras de Sarra. Sus ropas bien podrían haber sido trapos sucios en comparación con algunos de los otros trajes que veían por el puerto. Túnicas exuberantes, joyas resplandecientes, trajes ajustados a la medida, todos ellos pertenecían a una clase alta de viajeros que participaban en niveles más altos de negocios que los típicos de la Federación de Comercio, donde las palancas sistémicas de las que dependían comerciantes y trabajadores eran empujadas y tiradas solo por el precio correcto. Esas personas menospreciaban, incluso ignoraban, a quienes se ensuciaban las manos construyendo la mercancía, empacando minerales o vendiendo bienes, lo que hacía que fuera el disfraz perfecto para dos Jedi en busca de otro Jedi. «Hay muchos guardias», dijo Mil mientras miraba a su alrededor. Anakin debía haberse vuelto insensible al modo de operar de la Federación de Comercio porque, a pesar de que las estaciones de guardia del puerto tenían grupos de droides de batalla, su presencia no logró intimidarlo. En cambio, el verlos provocó en él un instinto para sacar su sable de luz y cortar a través de ellos. Pero controló sus impulsos y consideró su mayor amenaza, los guardias neimoidianos, los que podrían estar en busca de actividad sospechosa. «Ignóralos por ahora», dijo, y entraron en un área llena de gente bien vestida, viajeros de todas las formas y tamaños, tantas especies deseosas de hacer negocios con la Federación de Comercio. Venir aquí significaba pagar precios altos por disfrutar de la lujosa vista de Cato Neimoidia desde hoteles y balnearios, especialmente los edificios que colgaban hacia abajo de enormes arcos en sus ciudades puente. «Mientras nos ignoren, estaremos bien». R2-D2 ofreció un pitido molesto mientras esperaban a que el tráfico avanzara. Repulsores que llevan maletas o personas simplemente demasiado atrapadas en su ego para ser corteses. El droide lanzó una serie de maldiciones a una mujer Moon que tropezó con él, pero la mujer alta y delgada no les dio siquiera una segunda mirada. «Tranquilo, R2», dijo Anakin. «Nunca se sabe quién podría entenderte aquí. Entonces, ¿vas a decirme por qué estamos aquí ahora?», preguntó Mil dando varios pasos más. «Sabes por qué estamos aquí. Te ofreciste como voluntaria para venir». Anakin le lanzó una mirada perpleja. «No, sé que te estoy ayudando, y sé que es algo sobre el maestro Kenobi, algo que no es pelear con cientos de clones. ¿Pero qué es?». Anakin se puso de puntillas para tener una vista de la salida, estirando el cuello y girando alrededor de seres más altos que los humanos, excepto que esto realmente era solo una técnica para evitar la pregunta. Sin embargo, ella tenía razón. La iniciada entendió que en general estaban aquí para encontrar a Obi-Wan y descubrir quién había robado su comunicador.
Sin embargo, los detalles fueron vagos, parcialmente porque no había descubierto todavía qué hacer una vez que aterrizaran. También en parte porque no estaba seguro de cómo explicar la evidencia misteriosa. No era exactamente una misión de rescate y la política de la situación borró los límites de lo que tenían que hacer. ¿Podría solo decir que quería estar al lado de Obi-Wan cuando las cosas salieran mal? Es complicado. Los iniciados no deberían pensar sobre política. Ni siquiera a mí me gusta pensar mucho en eso. El aire de Cato Neimoidia era espeso. La niebla dificultó la respiración desde el momento en que salieron del edificio portuario con aire acondicionado. Mill inhaló bruscamente y se detuvo a la mitad de un paso. El flujo de tráfico peatonal se movió alrededor de ellos como si fueran una roca que de alguna manera interrumpe un río, en lugar de dos personas asimilando una tragedia. De su punto de vista elevado, el hueco en Zarra era desconcertante. La ciudad capital se extendía sobre el horizonte. Torres rocosas y otras formaciones actuaban como anclajes fundacionales entre bloques y distritos. Sin embargo, un enorme agujero era visible en la parte superior izquierda, como si el distrito de Kadesura simplemente se hubiera evaporado de la existencia. Si hubieran estado más cerca, el daño colateral de las explosiones probablemente habría sido visible en la infraestructura subyacente, pero desde esta distancia simplemente parecía como si hubiera desaparecido. Los transportes evitaban la zona de desastre, llevando residentes y visitantes de un bloque a otro. Anakin entrecerró los ojos e hizo un juicio interno sobre la gente a su alrededor, la gente que reanudaba su vida normal y tomaba transportes para ir a trabajar mientras flotaban sobre tal devastación. Excepto que cuando Mill se detuvo, él también lo hizo y observó la escena a su alrededor. Lo que sabía de la Federación de Comercio de los Neimoidianos, todo era por la forma en que la Holo Red los mostró, la manera en que el senador Lot Dodd fanfarroneaba sobre cualquier cosa y todo lo que Nute Gunray había hecho. Mientras los Neimoidianos iban y venían, ya no se detenían ante el horror del desaparecido barrio de Kadesura, seguían adelante, algunos evitando intencionalmente una mirada en esa dirección, otros mirando el espacio fijamente. Su duelo no tenía nada que ver con las acciones de Nute Gunray. Para los residentes de la ciudad la vida seguía, pero la forma en que cada uno de ellos aceptaba tal tragedia era de manera personal, algo que Anakin solo podía interpretar a partir de sus expresiones o falta de ellas. Mill, por otro lado, mostraba sus sentimientos. Creo que, dijo, estoy mejorando en esto. ¿Qué es esto? Sentir. Esto. Hizo un gesto hacia el espacio a su alrededor. Puedo sentir su sufrimiento, pero ya no es como si me estuviera ahogando. Puedo manejarlo. Se estiró, tomando la mano enguantada de Anakin. Gracias por todo. Lo que me ha enseñado va más allá de obtener un cristal para un sable de luz. Tal vez debería haberse quedado con los iniciados que quedaron impresionados con trucos de sables de luz y objetos flotantes. Jugar a ser un animador por una tarde era mucho más fácil que tratar de entender a esta iniciada que no encajaba del todo en el molde Jedi, pero que estaba cambiando ante sus propios ojos a través de la experiencia vivida, viendo cómo funcionaban las cosas fuera de las comodidades del templo Jedi. Anakin respiró hondo en la bochornosa atmósfera de Cato Neimoidia y finalmente intentó responder a la pregunta anterior de Mill. No tenía un plan, pero simplemente lo diría. ¿Quieres saber qué estamos haciendo aquí? Obi-Wan, mi antiguo maestro, está aquí tratando de mostrar la inocencia de la República. Se suponía que no debía contactar a nadie, ni al Consejo, ni al Senado, ni a mí, pero necesitaba ayuda con algo que encontró, algo que podría incriminar a la República. Y le di un comunicador secreto para que me contactara en el peor de los casos. Es solo que, dijo Anakin, mordiéndose el labio, estamos en el peor de los casos. ¿Por qué? Alguien más tiene el comunicador. Anakin dio un paso adelante, tanto Mill como R2D2 lo siguieron. Y con eso, datos que implican a la República. Tenemos que hallar a Obi-Wan, encontrar esos datos y tener una manera de explicar por qué parecen auténticos. ¿Crees que la República está libre de culpa? Así, los buenos sentimientos de Anakin se evaporaron y llegó una oleada de irritación. Cualquier cuestionamiento a la República significaba cuestionarlo a él, a los Jedi, a Palpatine, a Padme. Ahogó el sentimiento enterrándolo profundamente antes de que pudiera convertirse en algo peor. No creo que eso de que la acusan sea posible.
La República está tratando de detener la guerra. El canciller habría sabido sobre una operación. Miró a Mil, haciendo todo lo posible por no regañarla. ¿Por qué piensas eso? Eres una Jedi. Si los datos parecen auténticos, creo que es importante preguntar, ¿no? Padme cuestionaba las palabras y las intenciones. Siempre buscaba formas de abordar lo que yacía debajo de la superficie de lo que la gente mostraba. Obi-Wan cuestionaba los detalles, siempre tratando de llegar a una verdadera comprensión de lo que sucedía, y aunque dudara de los motivos de políticos individuales, su lealtad a la República nunca flaqueó. Sus cuestionamientos siempre profundizaban más. Pero cuestionar los planes finales, lo que los mantenía unidos, Anakin se tomó un momento para contemplarlo. Yo no lo hice. Los individuos tomaban malas decisiones, pero las instituciones que los regían, quería decir que claro que eran confiables, que eran la base de todo lo construido, pero su confiabilidad dependía de la gente que las operaba. Mientras existieran personas moralmente sólidas como Padmé, como Palpatine, dirigiendo esas instituciones, estarían a salvo. Pero para mantener a esas personas en el poder, había que encontrar y confrontar a malos actores, especialmente los que operaban desde las sombras. No hasta este momento. Me gusta pensar que solo las buenas personas toman decisiones por la República. Supongo que es posible, la corrupción es posible. Un tipo diferente de ira se desató en Anakin. ¿Y si los datos eran auténticos? Alguien que trabajaba de manera solitaria, pero ¿por qué? ¿Gente que se enriquecía con la guerra o alguien que buscaba traicionar al canciller? Si la corrupción existía en algún lugar dentro del gobierno de la República, el culpable tenía que ser encontrado y eliminado. Era algo que tendría que discutir con Palpatine después, pero no podía pensar en ello ahora. En este momento, su misión eran Obi-Wan y los aparatos desaparecidos. Me has dado algo en qué pensar. Mira eso, estoy aprendiendo algo de ti. Digamos que estamos empatados. Mil sonrió, una vista agradable dada su ubicación y la situación. Se suponía que usted era el maestro. ¿Yo? Anakin se rió. No creo que me hayan puesto en esta galaxia para enseñar. Se abrieron paso hasta el fondo de la entrada del puerto. La multitud se fue diluyendo gradualmente a medida que tomaban sus propios caminos. Sobre ellos colgaban edificios de un arco colosal. De allí una cascada caía directamente a una gran fuente circular en el jardín frente a ellos, y en esa agua apareció un holograma seguido de una música llamativa. Era la versión neimoidiana de noticias de la HoloRed. No les sorprendió que el atentado siguiera siendo la historia principal. Primero se vieron imágenes de los restos humeantes de la superficie, después equipos de búsqueda y rescate trabajando entre los escombros. Entonces vieron a Obi-Wan con un sable de luz encendido en un cuarto de aspecto oficial. «Eso no es bueno», dijo Anakin. Sin alejarse, tocó a R2-2 en su domo. «R2, haz un escaneo del área. Ve si consigues más información sobre lo que está sucediendo». R2-2 dejó escapar una rápida ráfaga de chirridos. «Bueno, no solo escuches a escondidas. Corre algunos escaneos también. Ve si hay algo que parezca fuera de lo común». 2 cortos silbidos de aceptación sonaron antes de que el droide girara y se alejara rodando, dejando que Anakin se concentrara en la HoloRed. Las escenas cambiaron rápidamente, mientras el presentador narraba las noticias. La República. El emisario Jedi Obi-Wan Kenobi compareció ante los funcionarios locales en una audiencia relacionada con la catástrofe de Kadessura. Pero la presentación rápidamente se tornó violenta cuando Kenobi sacó su arma e intentó escapar. Se cortó a una persecución en la azotea. Obi-Wan corría a una velocidad normal a pesar de la persecución detrás y de un equipo de guardias frente a él. El Jedi usó sus habilidades especiales para atacar a un dron buscador neimoidiano antes de que los equipos de guardias tácticos lo detuvieran. Las cosas no cuadraban. El sable de luz de Obi-Wan no apareció en las imágenes posteriores, a pesar de estar en la primera toma. Y aunque tenía patrullas a cada lado de él, Anakin vio múltiples rutas de escape de la terraza, hacia otro techo, a un vehículo que pasaba debajo o a una torre. Obi-Wan trabajaba más metódicamente que Anakin, y esas opciones serían obvias para cualquier Jedi acostumbrado a pensar mucho más allá de 2 dimensiones. De los guardias que lo detuvieron, uno vestía una armadura personalizada, y otra persona se acercó, una mujer pálida que claramente no era una guardia, pero la imagen no tenía suficiente claridad para obtener más detalles. ¿Podría ser agente de Dooku? «¿Qué debemos hacer?», preguntó Mil.
Anakin se mordió el labio. Sus pensamientos se aceleraban mientras trataba de asimilar las nuevas e inesperadas variables. La forma en que Obi-Wan corrió todavía se sentía extraña, y Anakin consideró las posibilidades hasta que solo una se sintió correcta. Obi-Wan se dejó capturar. Posiblemente escondió su sable de luz en otra parte para resguardarlo. Así era él, siempre negociando hasta el último minuto. Deberíamos encontrarlo. Esto podría ser parte de su plan. Anakin se volteó y vio a R2-D2 rodando hacia ellos a toda velocidad. Incluso si lo es, debemos hacerle saber que podemos seguir con su plan. Empecemos. R2-D2 interrumpió de nuevo, exigiendo su atención con pitidos. Está bien, estoy escuchando. ¿Qué es? El droide no lo dejó terminar y en su lugar emitió un pitido detallado con un ritmo insistente, antes de proyectar un mapa local con un punto rojo parpadeando. ¿Qué es eso?, preguntó Mil. ¿Ese es Obi-Wan? No, dijo Anakin, arrodillándose para examinar la ubicación. Estaba a unos 100 metros escondido entre un par de edificios en lo que parecía ser un distrito comercial, posiblemente lleno de restaurantes. Es una bomba. Usando su percepción Jedi, Anakin y Mil hicieron un par de barridos alrededor de la bomba. Trataban de detectar a cualquier individuo que irradiara miedo o alguna perturbación. Al mismo tiempo, R2-D2 creaba un control perimetral buscando explosivos adicionales. Se encontraron a la vuelta de la esquina. Mil esperaba a que el droide astromecánico regresara mientras Anakin inspeccionaba el material explosivo y el cableado. Hay buenas noticias, Anakin anunció cuando se reencontraron. No parece tener un temporizador. Estoy bastante seguro de que se activa de forma remota. Es un trabajo amateur, el cableado está flojo, la formación del explosivo no es precisa. Es una especie de compuesto naranja que no he visto antes. R2-D2 pitó impaciente. Por supuesto que sé que puedes resolverlo, pero tenemos que documentar los detalles para enviarlos a la República. No debería tomar mucho tiempo para desarmarse. La mala noticia es que sigue siendo una bomba. El domo de R2-D2 giró como si fuera un movimiento de cabeza. Luego, una serie de pitidos hizo que Anakin frunciera el ceño. Tienes razón, R2. El droide nunca dudaba en compartir malas noticias. Eso es peor. ¿Qué es peor? Mill entrecerró los ojos, como si eso pudiera hacer más fáciles de entender los pitidos de los droides astromecánicos. Encontró dos más. Anakin vio cómo los ojos de Mill quedaron como platos, lo que le provocó una breve carcajada. Nunca subestimes a R2. Se arrodilló con R2-D2 para sacar una proyección de los lugares sospechosos. Dice que, con base en sus ubicaciones, podrían ser parte de una serie diseñada para ser una cadena explosiva. Se frotó la barbilla con los dedos de su mano enguantada. Las decisiones tácticas que podía tomar no marcaban un camino claro. Obi-Wan necesitaba ayuda. Su equipo necesitaba ser encontrado. La República necesitaba ser absuelta de toda culpa, y había que desactivar las bombas. Pero, ¿en qué orden? No había una buena respuesta. La única certeza es que las bombas existían y que Obi-Wan enfrentaría un juicio de algún tipo al día siguiente. Obi-Wan dice que uno de mis mayores problemas es que no sé cuándo pedir ayuda, dijo finalmente Anakin, mirando a Mil. Este podría ser un buen momento para pedir ayuda. ¿Quieres contactar a la República? Sí. Podrían enviar un batallón aquí a tiempo para el juicio. Si nosotros localizamos todas las bombas y transmitimos sus ubicaciones, podrían desconectarlas y rescatar a Obi-Wan al mismo tiempo. Los labios de Anakin se fruncieron al seguir pensando. Sin embargo, odio darle la razón al maestro Windu. R2-D2 repiqueteó en varios tonos, uno de ellos afirmativo que expresaba claramente su opinión. Es la manera más rápida de hacerlo. ¿Crees que puedas obtener una señal? Pero espera, dijo Mil. No podemos hacer eso. ¿Porque entonces el maestro Windu estaría en lo correcto? La broma no hizo efecto en la cabeza de Mil y apenas rompió la cadencia de sus palabras. Si la evidencia ya señala a la República como responsable del atentado, enviar clones solo empeorará las cosas, incluso si su objetivo es ayudar. La imagen de las cañoneras de la República volando en picada sobre las ciudades puente de Cato Neimoidia llegaron a la mente de Anakin. Los clones descendían de forma rápida y precisa tanto en los puertos de atraque gubernamentales como en las instalaciones civiles. Tienes razón. Lo verían como una invasión y posiblemente voltearían a los separatistas para pedir ayuda. Y podrían ejecutar al maestro Kenobi. Y podrían ejecutar a Obi-Wan, dijo sombríamente.
Esto no iba a ser como Geonosis. Ninguna flota Jedi iría para inclinar la balanza en su favor. Ninguna oleada interminable de clones volaría para acabar con la oposición. Esta misión, con cualquier forma que hubiera tomado ahora, y por muy no oficial que fuera, se basaba únicamente en las decisiones de Anakin. En su promesa a Obi-Wan, una promesa que se pudo haber doblado, pero no roto. Porque Obi-Wan había ido con el respeto necesario a la situación en Cato Neimoidia. Todo su objetivo era dirigir la guerra hacia negociaciones pacíficas. Tenía que ser por eso que permitió su captura. Sin embargo, llegar a Obi-Wan era simplemente imposible si tenían que pasar un día entero localizando y desactivando bombas. Esta fue una elección que cargaba con todo el peso y la responsabilidad de ser un caballero Jedi. Anakin respiró despacio mientras cerraba los ojos y pesaba los diferentes resultados posibles. Encontrar a Obi-Wan y arriesgarse a no desactivar las bombas, o encontrar las bombas y arriesgar a Obi-Wan. Lo que Anakin le había dicho a Mil antes, lo que su madre le había dicho hacía años sobre el dragón solar y confiar en su corazón. El problema era que Anakin se preocupaba profundamente por ambas cosas, y solo podía elegir una. Un recuerdo diferente de Obi-Wan llegó a su mente, como si la fuerza empujara su conciencia al lugar correcto. ¿Qué crees que haría Padme en tu lugar?, gritó mientras se elevaban sobre las interminables dunas geonosianas. Anakin recordó lo que dijo, no solo las palabras, sino cómo procesaba los sentimientos. El viento seguía picando contra su rostro, el olor a combustible quemado y cohetes disparados los rodeaba. Las conexiones entre Anakin y Obi-Wan, entre Anakin y Padme, ellos fueron a la vez su razón y guía a su propia manera. Padme cumplía con su deber. Y aquí, Anakin haría lo mismo y pondría su fe en Obi-Wan para hacer lo que necesitaba hacer. Pero tendría un plan B a su manera. Después de todo, seguía siendo Anakin Skywalker. Su corazón nunca cambiaría, sin importar cuánto su esposa y su antiguo maestro trataran de moderar sus impulsos. Miraba la situación imposible a los ojos, sintiendo un tirón en dos direcciones, e hizo la promesa silenciosa de que encontraría una manera, una solución. R2, dijo, vamos a encargarnos de las bombas. Trata de encontrar las demás. Tenemos menos de un día. ¿Qué haremos con Obi-Wan?, preguntó Mil. Trabajaremos lo más rápido que podamos. Y si lo conseguimos, aún tendremos tiempo para llegar a Obi-Wan. Si no, Anakin se puso de pie, su mente y su cuerpo listos para entrar en acción. Estaremos allí cuando nos necesite. Y así llegamos al final de otro emocionante capítulo de Hermanos de Batalla. Gracias por acompañarnos en esta aventura épica junto a Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker. Si disfrutaron del contenido, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún capítulo. También los invitamos a dejar sus comentarios y sugerencias sobre qué audiolibro les gustaría escuchar a continuación. No se olviden de seguirnos en Instagram para contenido exclusivo y actualizaciones. Y no se olviden de explorar nuestras listas de reproducción para descubrir más historias fascinantes del universo de Star Wars. Hasta la próxima, que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.